Dos excomandantes en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente Alba y Humberto Oviedo, están siendo investigados actualmente por la justicia. El segundo reconoció que usó fondos fiscales para financiar las vacaciones de su familia. Vamos a conversar de este y otros temas con el exministro de Defensa, también exministro de Vivienda, Jaime Rabinet. Señor Rabinet, muy buenas tardes y gracias por responder al llamado a CNN Chile. Hola Iván, buenas tardes. Gracias por la entrevista. Antes de entrar a este tema que recién presentamos, me gustaría preguntarle su apreciación de esta decisión de la moneda de no hacer un acto conmemorativo del 11 de septiembre y que, salvo las palabras del presidente, no se hizo nada más en la moneda. Me parece perfecto, creo que no. Ojalá que Chile lo vaya olvidando con el tiempo. Muy bien. Señor Rabinet, hace pocos días se reveló que Humberto Oviedo usó plata fiscal para financiar sus vacaciones. Usted ha dicho que en el caso de los gastos reservados a la Contraloría le faltó esmero. La pregunta es, ¿solo a la Contraloría le faltó esmero para poder fiscalizar los recursos? Obvio, porque los gastos reservados, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, se rinden a la Contraloría. Los ministros de Defensa y el Ministerio de la Defensa no tienen nada que hacer al respecto. Ahora, ¿es conveniente decir eso para un exministro de Defensa? Porque, digamos, la fiscalización también parte por las autoridades civiles que están sobre las autoridades militares. Usted fue ministro de Defensa. ¿Qué pasa con esa responsabilidad, la responsabilidad civil de control sobre los militares? Sí, claro, pero uno tiene que cumplir con las leyes y las disposiciones vigentes. Los ministros de Defensa no están para fiscalizar los gastos de sus subordinados ni las rendiciones de cuentas. Hay otros organismos para eso. Yo creo que la ley nueva que está regulando los gastos reservados apunta en una dirección correcta. Pero cuando yo fui ministro y otros fueron ministros, cuando sucedieron estos hechos, no tenían ninguna atribución para llamar a un comandante en jefe y decirle, ríndame los gastos. No está en la ley. Quien fiscalizaba ante quien se rendían los gastos reservados es la Contraloría. Y se rendían en forma reservada y ella debía investigarlo en forma reservada y si hubiera dudas debía pasarlo al ministro de Defensa. ¿No existe posibilidad de responsabilidad política en este asunto? Yo creo que no, y exonero a todos mis antecesores y predecesores, porque en el fondo, le reitero, es re fácil decirle al ministro de vigilar las cuentas. Yo no creo que el director ni el dueño del canal suyo esté fiscalizando lo que usted gasta cuando sale en una gira. No corresponde. Hay organismos determinados que son los que fiscalizan y no los ministros. Bien, señor Rabinet, ayer se promulgó la nueva ley para financiar a las Fuerzas Armadas. Usted dijo que esta aprobación refleja un ánimo de acuerdo, un ánimo de avanzar entre el gobierno y la oposición. ¿Por qué cree, ya en un ámbito más político, que este ánimo no se da con otras materias? Yo creo que esto marca un precedente extraordinariamente importante. Esta ley, permítame hacer una breve introducción antes de responder su pregunta. Esta ley era muy necesaria, primero porque gravaba a Codelco con un gasto militar que no corresponde, dependiendo del precio del cobre, lo que tenían las Fuerzas Armadas para su defensa. Cumplió un rol importante en algunas décadas, pero hoy día está absolutamente fuera de lo que es una democracia, porque los presupuestos de las Fuerzas Armadas, que tienen que ser suficientes para mantener su capacidad operativa, deben ser discutidos entre el Ejecutivo y el Parlamento, que se conviertan en ley. Y este fue un proyecto que se gestó durante 20 años. Curiosamente, los primeros que se oponían eran los militares y la derecha. Después la derecha y los militares, en gestiones nuestras, asumieron que era necesario cambiarlo y hubo oposición de algunos sectores de izquierda, pero afortunadamente primó la cordura. Realmente este es un ejemplo, en mi opinión, liderado por el ministro Espina, al cual le rindo homenaje en este aspecto, fue capaz de consensuar entre gobierno y oposición un proyecto de ley que es extraordinariamente importante, porque primero aprueba una estrategia nacional de defensa. Sobre esa base, sobre la base de 12 años, se hace un plan de gastos que se va aprobando cada 4 años de forma continua
por el Parlamento, fiscalizado por el Parlamento, donde deben darse cuenta al respecto, y además le entrega un rol más activo a la Contraloría en la fiscalización de los gastos. Creo que es un proyecto muy importante porque asegura las capacidades de defensa a futuro, pero a la vez es democrático en términos que hace interactuar los poderes del Estado en esta materia. Ya, ¿y por qué? Le reitero la pregunta, ¿por qué cree usted que ese ánimo de llegar a un acuerdo no se da en otras materias y lo que vemos más bien es solo confrontación? Yo creo que corresponde al Ejecutivo generar este ánimo de consenso. Ojalá lo pudiéramos tener en un sistema tributario nuevo, en la reforma del sistema previsional, en la modernización del Estado, que es tan necesario. Yo creo que el Ejecutivo particularmente debería ponerse sobre la reyerta de corto plazo, la chimuchina política, y ojalá ordenar y generar acuerdos dentro del Parlamento para avanzar. Obviamente, los que son parlamentarios de oposición también debieran de poner en aras del espíritu de cooperación y del bienestar de todos los chilenos ciertas guerrillas menores, como acusaciones constitucionales sin fundamento y otras, de manera de generar un ánimo y un ambiente que pudiera resaltar y que hiciera progresar a este país, no solo en crecimiento, sino también en mayor equidad. ¿Usted le parece que, o a usted le parece que hay que encender la alarma por el clima político que se está viviendo por estos días? Tenemos la acusación constitucional, tenemos hace algunas semanas el impasse de la vocera con el Partido Socialista. ¿Es parte de eso del juego republicano o ya se subió un peldaño? Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Creo que ese tipo de acciones o dichos contribuyen a emporcar el debate político, a sacarlo de los temas fundamentales y en el fondo a desprestigiar la política. Yo creo que hay que defender la democracia y eso requiere tolerancia, cuidar las palabras y muy especialmente saber que uno puede pensar distinto, pero que para avanzar hay que generar acuerdos como, en este caso, la ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, por ejemplo, se equivoca el presidente cuando llama antipatriota a las bancadas que no apoyan los proyectos del gobierno, cuando vemos también a la vocera a propósito de este impasse con el Partido Socialista de vincularlos de alguna manera o emplazar a aclarar estos vínculos con el narcotráfico. ¿Hay un error ahí del gobierno en su relación con la oposición? Absolutamente, yo creo que son autogoles, autozancadillas, como lo es también la reacción del Partido Socialista de no dejar entrar los subsecretarios o esta acusación constitucional que no tiene base legal sino un juicio político de censura que funciona en los sistemas parlamentarios, pero no en los sistemas presidenciales. Yo creo que ojalá el 18 de septiembre hiciera reflexionar a nuestros políticos para entender que uno puede disentir, pero que hay que cuidar las palabras y que hay que tener un espíritu de tolerancia y de saber que la democracia se construye con grandes acuerdos, como se hizo durante los 90 o la primera década de los 2000 en que Chile progresó tanto. Y en este contexto, ¿le gusta el rol que está jugando la democracia cristiana? ¿Se ve como una suerte de bisagra? A veces está con el gobierno, a veces está con la oposición. Bueno, yo creo que la democracia cristiana, su vocación debería ser un partido de centro, capaz de apoyar lo bueno y criticar lo malo cuando está en la oposición. Creo que ese es su rol y ojalá pudiera converger. Nunca ha habido más estabilidad en nuestro sistema político que cuando la concertación, liderada también por la democracia cristiana, fue capaz de dar estabilidad a nuestro país, generar acuerdos entre gobierno, oposición, derecha e izquierda para avanzar. Ojalá pudiéramos retomar ese mismo espíritu, pero eso significa que partiendo por el presidente de la República, sus ministros y los parlamentarios deberían recapacitar el ánimo de guerrilla, de buscar la publicidad corta en la televisión y realmente privilegiar los grandes acuerdos en el país. Señor Robinet, hablemos de otro tema. Usted fue alcalde, fue protagonista en los años 90 de una política de subsidio para la renovación urbana del centro de Santiago. Hace pocos días publicó una carta también pidiendo, por ejemplo, la creación de un nuevo subsidio para densificar la ciudad a escala humana. Me gustaría que nos cuente un poco de qué se trata estas ideas que tiene usted al respecto. Bueno, muy brevemente, no propongo ninguna solución mágica. Yo creo que las ciudades deben crecer, pero en su crecimiento debe ir acompañado de infraestructura física, de colegios, de salud, de recreación, de deporte. Por otro lado, el densificar
en vez de hacer torres de 40 pisos, tienen que tener espacios verdes, lugares de deporte, generarlo a la escala humana. Lo que yo propongo es algo extraordinariamente simple, la posibilidad de que muchas casas que hay hoy día en nuestras ciudades pueda construirse para los allegados, para los hijos de quien son el dueño de casa, que han generado una nueva familia, la posibilidad de una segunda vivienda, sea a nivel de suelo o en un segundo piso, lo cual supone un subsidio especial, porque el Estado, cada vez que construye una casa en la periferia, le aseguro que gasta 400 o 500 UF en todo lo que es infraestructura y urbanización. Entonces, de esta manera, estaríamos densificando la ciudad a escala humana y haciendo que esa nueva vivienda esté acogida a la ley de propiedad horizontal, esto es, pueda ser una propiedad como tal, que compartan el uso del suelo o del sitio y que a la vez, para que sea operativo, este proyecto pueda sobreponerse a los planos reguladores para poder generar viviendas en segundo piso o densificar por sobre lo que establecen los organismos comunales. Yo creo que es una buena idea, no es la solución mágica. ¿Qué le parecen los precios de las viviendas en Santiago particularmente, en general en Chile, pero en Santiago particularmente? Muy alta. ¿Hay especulación, hay una burbuja? Le pone todo tipo de es que la burbuja la hemos generado un poco todos nosotros. Cuando un municipio dice que no se puede construir en altura y el territorio es el mismo, el valor del suelo sube. Es obvio, ¿no? Cuando usted dice que no puede construir tantos pisos, cuando dice que no puede expandir la ciudad. Yo soy partidario de que las ciudades se expandan, pero en forma orgánica. Esto es, si yo quiero desarrollar un proyecto fuera de los límites urbanos, yo, desarrollador inmobiliario, me hago cargo de los caminos, del alcantarillado, del agua potable, de construir colegios, de construir centros de salud, porque esa es la forma de crecer en escala humana. Entonces, yo creo que hay que combinar. Aquí no hay una solución mágica. Lo que yo he propuesto es una posibilidad de densificar al interior de cada vivienda, cuando vive una sola familia y tiene allegados a sus hijos o a parientes, ¿no es cierto?, la posibilidad de construir un segundo piso o construir al fondo. Y eso supone algunas modificaciones legales que son importantes, pero más importante que nada, que el Estado considere que cada vez que construye en la periferia tiene que hacer una inversión enorme. Es mejor hacerla acá. Ese fue el principio que el ministro Alberto Echegaray, ministro de Vivienda en los años 90, aprobó el alcalde de Santiago para generar un subsidio especial para la renovación urbana. Y fue tan bueno que Santiago, comuna de 200.000 habitantes el año 2000, pasó a 400.000 habitantes el año 2017. ¿Se puede seguir, usted fue alcalde, se puede seguir defendiendo barrios en comunas como Santiago, Providencia, Las Condes, barrios donde hay casa y podrían levantarse precisamente torres para que más gente viva en los centros de las ciudades donde está la mejor infraestructura? Yo no estoy muy seguro que las torres sean la única solución. Hay que construir en altura, no cabe duda, pero manteniendo armonía, esto es, que haya áreas verdes, que haya lugar de deporte, que haya escala humana. Por lo mismo, estos barrios tienen mucha vivienda de un piso, se podría construir una segunda vivienda en el segundo piso o en el fondo del sitio. Muchas tienen 500 metros, 400 metros, permiten construir una segunda vivienda para que los hijos compren esa vivienda y puedan seguir cerca de su familia, cerca de su barrio de siempre, cerca de sus vecinos. La última pregunta, ¿le gustaría volver a ser alcalde de Santiago? Me encanta. No, muchas gracias. Fue 11 años, fue un cargo emocionante, extraordinariamente bien, pero las cosas tienen su etapa. Ok, señor Rabiner, muchas gracias por responder a CNN Chile. Gracias a usted, muy amable.